Dios los bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos un día más compartiendo nuestro devocional diario. Espero que estén teniendo un buen domingo, un buen cierre de semana, que el Señor los esté bendiciendo y los esté fortaleciendo en este día. Hoy quiero leerte algo que está en Santiago 3, que nos habla un poco acerca de lo que es la sabiduría de Dios y por qué es importante que en nosotros esta sabiduría se manifieste. Dice Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Fíjense la diferencia que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. La sabiduría que viene de lo alto y aquella que encontramos terrenalmente es completamente diferente. De modo que acá dice, la sabiduría de lo alto es pura, es amable, no es como la que encontramos en este mundo. Porque claramente es una sabiduría que no tan solo tiene que ver con lo que Dios puede decir o enseñarnos, sino también tiene que ver con quién es Dios. La sabiduría de lo alto no solo nos da inteligencia, no solo nos da la capacidad de poder resolver un conflicto o encontrar una solución a un problema, sino también tiene que ver con reflejar el carácter de Dios. Lo vemos en la vida de Jesús, lo podemos ver cuando seguimos sus caminos en los evangelios. Vemos a Jesús en más de una oportunidad siendo acusado y Jesús siempre tenía una respuesta sabia, una contestación oportuna para poder salir airoso de todas las trampas que le ponía. Y vemos a Jesús incluso decirle a sus discípulos: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús, a través de sus palabras, no tan solo mostraba que era una persona diferente y que tenía una sabiduría diferente, sino que también estaba reflejando el carácter de Dios. Y eso es lo que hace la sabiduría de lo alto, refleja el carácter de Dios, marca la diferencia entre una persona natural y una persona que está llena de la presencia de Dios. La sabiduría que viene de parte de Dios nos acerca a Cristo y al carácter de Cristo. Por eso Santiago también dice al comienzo de su carta: aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar sin reproche. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Dios dice que va a dar sabiduría sin reproche? Porque ¿quién más interesado está que Dios que nosotros reflejemos el carácter de Cristo? ¿Quién más interesado que Dios para que nosotros caminemos como Jesús? Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios que estemos llenos de la presencia del Señor, y la sabiduría que viene de parte de Dios tiene que ver con eso. No tan solo con darme la capacidad de dar una buena respuesta, sino tener la capacidad de reflejar a Cristo y tener el carácter de Jesús, porque esa es la sabiduría de lo alto. Es pura, es amable, es pacífica. Refleja lo contrario y lo opuesto a lo que se encuentra en este mundo. Por eso no tenemos que malinterpretar y creer que la sabiduría de Dios es algo que tenemos que pedir hacia el azar y ya está. Si yo quiero sabiduría, tengo que este tiempo trabajar en mi carácter. Tengo que trabajar en mi corazón, en mis pensamientos. Tengo que abrazar la integridad, la pureza, la santidad. Tengo que ser alguien pacífico. Porque si nosotros, por alguna razón, este tiempo abrazamos el caos, la desobediencia, la rebeldía, ¿cómo la sabiduría de Dios va a permanecer en nosotros? ¿Cómo Dios va a tener el deseo de darme sabiduría si de repente no tengo la intención de reflejar a Cristo? Jesús se lo dijo a sus discípulos: las cosas que me escuchan hablar a mí, no las hablo de mi propia cuenta, sino de aquel que me envió, sino de mi Padre. Podamos tener este tiempo el deseo de reflejar a Dios, entonces su sabiduría se manifestará.